programas anteriores ya explicamos que las autoridades, los partidos, los órganos autónomos, etcétera, son los sujetos obligados por la ley, pero a partir de el día de ayer, 6 de julio, estamos ya viendo un nuevo derecho ya más completo en México que será protegido, en el cual no solamente los datos que tú entregues a las autoridades, como te explicaba, al hacer un trámite, sino todos los demás datos personales que tú entregues cuando vas a laborar en una empresa, cuando ingreses a un hospital, cuando pidas un crédito, cuando vayas a un banco, cuando vayas a un establecimiento comercial, porque los datos personales se entregan tanto a las empresas como a las autoridades para un fin, para el cual te los pidieron. Y lo que no está permitido es que esos datos personales se den a conocer tanto por las autoridades como por esas entidades privadas, llámese bancos, llámese establecimientos, llámese un club, un gimnasio al cual tú te registres, que se den a conocer, que se divulguen tus datos personales por cualquier persona, sino simple y sencillamente tienen que estar resguardados y protegidos a la persona o a la entidad o al establecimiento al cual tú se los diste. Hemos vivido en días anteriores un poco de rabia de parte de los mexicanos porque se han comunicado los datos que entregamos, por ejemplo, para los teléfonos celulares, es decir, se vendió nuestra base de datos del Renault, todos los que entregamos, nuestro domicilio, nuestros teléfonos, algunos otros datos, eso es un delito. A partir de la entrada en vigor de la ley será un delito porque nosotros solamente tenemos que entregar los datos para la finalidad que nos los pidan y a esas entidades o a esas empresas, no para que se los divulguen ni para que los compartan con otras entidades o con otras personas, ni mucho menos para que caigan en poder de personas que los vayan a divulgar sin nuestro consentimiento. Porque además actualmente está muy de moda que cualquier empresa le pasa tu información a otra y entonces a veces tú dices, bueno, ¿y de dónde obtuvieron mis teléfonos? ¿Cómo saben quién soy, dónde vivo, que me mandan propaganda? Pues eso es muy importante y además lo básico es que usted lo conozca y además pueda defenderse. Está muy de moda también cuando uno dice, eso es parte de mi vida privada y yo no tengo por qué informarte eso. ¿Cuál es la diferencia entre la información que tiene que ver con datos personales y lo que tendría que ser tu derecho a la intimidad? Sí, es un área diferente. El derecho a la intimidad también es un derecho humano fundamental, pero ese derecho es un poco más restringido que cuando hablamos de los datos personales. Son cosas que tú tienes, que tú posees un derecho sobre ellas, pero que por ningún motivo has divulgado a ninguna persona. El dato personal tú lo entregaste y por eso no quiere decir que no esté protegido, simplemente lo entregaste para solicitar una licencia, para solicitar una beca escolar, lo entregaste para solicitar un permiso de construcción, lo entregaste para solicitar un servicio médico en un hospital. Entonces, tu derecho a la intimidad pues pueden ser muchas cosas en las cuales pues tú tengas una opinión, una ideología, una preferencia sexual, etcétera. Pero el derecho que está protegido también cuando tú lo tienes que entregar, que ya se llama el derecho a la privacidad o la protección de datos personales, no quiere decir que porque tú lo hayas entregado una sola vez a una entidad o como tú decías, a un establecimiento comercial, no quiere decir que por eso ya lo vayan a divulgar. La diferencia es que la esfera de la intimidad es mucho más concreta y ya la de datos personales es que han salido, digamos, de tu esfera íntima, pero que también merecen y lo tienen la protección afortunadamente en México. Que es lo que ya se está además legislando, que era esta parte a lo mejor que faltaba, porque creas la cultura de la transparencia. Claro, pero falta el resto. En esta parte es importante que conozcamos, en el caso de la Contraloría General del Estado,
Esta información que ya nos han comentado, que existe en poder de los sujetos obligados, pero que además se está protegiendo, ¿qué acciones, cuáles son las acciones que están implementándose en la Contraloría para poder proteger estos datos personales? Hemos platicado en ediciones anteriores de lo que tiene que ver con los comités de acceso de información restringida, y en este momento vamos a platicar con la maestra Clara Luz Prieto sobre estos comités, cómo es que se integraron y cuál es la función básica que ellos tienen, maestra. Sí, cómo no. Mire, al crearse el comité precisamente de acceso restringido, la Contraloría General se dio a la tarea de clasificar todos y cada uno de los archivos de disposición documental, las fichas de valoración y las guías de archivo, los datos personales como información confidencial. En ese sentido, la información se encuentra integrada ya en una base de datos a la cual solo determinados servidores públicos pueden accesar, de acuerdo a sus funciones, y que desde luego son responsables de lo que les constriñe en el manejo de este tipo de información. Derivado de ello, se clasificó, como hemos dicho, la información a través del Comité de Acceso Restringido, de acuerdo, y solamente se han publicado en la Gaceta Oficial del Estado en el número extraordinario 305 de 10 de octubre del 2007. Y fíjese además que esta clasificación de la que nos está hablando la Contralora General no es unilateral, es decir, yo no decido qué clasifico y entonces yo guardo toda la información. El IBAI realiza una revisión de estos índices de información que nosotros clasificamos como reservados y emiten una opinión al respecto. Nos pueden decir, ¿sabes qué? Consideramos que esta información tendría que estar a disposición del público, o en otros casos ellos harán la recomendación para que efectivamente por determinado número de tiempo también se esté guardando con el fin de protegerla. Hablando de datos personales, también es muy importante saber, y es lo que hemos comentado en los últimos minutos, de la protección que en México ya se está realizando, que tiene que ver con la legislación que actualmente se está implementando. Pero ¿qué implicaciones tendría, doctora? Hay implicaciones también que tiene la reforma al artículo 16 de la Constitución Federal. ¿Cómo aplica en Veracruz? En primer lugar, el hecho de que se haya hecho a nivel constitucional la reforma para proteger los datos personales, actualmente en México solamente se estaba protegiendo los datos personales en poder de los sujetos obligados, es decir, de las autoridades, y a partir de esta ley federal que protege los datos en poder de particulares, es decir, va a protegerse lo que te explicaba yo, el caso de los bancos, de los establecimientos comerciales, el caso de los hospitales privados, y ahí hay una serie de cuestiones en las cuales va a ser necesario una reforma a la ley de Veracruz, porque si bien es cierto en el capítulo 5 se establece la protección, y en ese sentido quiero que los veracruzanos estén muy tranquilos, porque efectivamente en Veracruz los sujetos obligados han estado protegiendo sus datos personales. Al dar la información han protegido que no se dé, por ejemplo, como te explicaba yo, su registro federal de causantes o su CURP o alguna otra información que no vaya a ser. O sea, se dan, por ejemplo, los teléfonos y los domicilios oficiales, pero no los de los servidores públicos, y en referente también a cuestiones patrimoniales, solamente que el servidor público esté de acuerdo en dar su declaración patrimonial, etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos protegidos en Veracruz. Sin embargo, esta interacción entre proteger los datos que están en poder de los sujetos obligados y relacionarnos con aquellos sujetos obligados, es decir, ahorita nosotros no tenemos forma de proteger a los particulares que hayan entregado datos en los establecimientos privados. Esta protección se le ha encomendado al Instituto Federal de Protección a la Información, el IFAI, que a partir de la reforma a la ley es el IFAIP, es decir, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Sin embargo, requerirá que todos los estados, y Veracruz no es la excepción, nos coordinemos, porque vamos a suponer que una persona ingresa a un hospital privado, después entrega ahí sus datos, después no puede seguir pagando los tratamientos, y creo que es un caso que se va a dar muy seguido, y se pasa a un hospital público. Entonces tiene derecho a llevarse su archivo, su historia clínica, y que el hospital privado no le ponga absolutamente ningún pero
porque se está pasando a la asistencia de un hospital público. En este caso, solo tiene derecho a que le den su expediente médico, que le den todo lo que tengan con